Ya, sí se logra ver, ¿no? ¿Se logra ver cuando cambio? Ujú, sí, sí se logró ver. Ya, perfecto. A ver, a ver, a ver. Ya, listo. A ver, déjame mover estas cosas porque si no, no me dejan ver. Ya, perfecto. Buenas noches con todos, chicos. Bienvenidos a este introductorio de neuroanatomía. Es la segunda parte, ¿ya? Lo felicito por haber sacrificado esta noche. De repente algunos tenían otras cosas más interesantes que ver, que aprender neuroanatomía, pero se agradece el esfuerzo y esto es a fin de cuentas para ustedes, ¿no? Nosotros también hacemos nuestro sacrificio, también he hecho mi sacrificio. Entonces, el día de hoy vamos a continuar con la parte de neuroanatomía, la parte 2, ¿ya? Mi nombre es Paul Tineo de la Cruz, soy ayudante de anatomía ya hace más o menos 3 años. Y lo que vamos a ver el día de hoy es la segunda parte de neuroanatomía. El día de ayer ustedes ya vieron, o el día de hoy, no sé en qué momento lo vieron, pero ya vieron ustedes la parte de médula, ¿no? Bien, entonces vamos a ver la segunda parte de neuroanatomía. Ya, listo. Entonces vamos a empezar con tronco encefálico, ¿no? Ustedes ya vieron su teoría referente a cómo se distribuye el sistema nervioso central, ¿no? Que va a estar constituido por el encéfalo y por la médula. El encéfalo va a estar constituido por una serie de estructuras que las vamos a revisar esta noche brevemente, y la médula, pues ya la han revisado, ¿no? Entonces, el encéfalo como tal, el encéfalo, acá tenemos un pequeño esquema en el cual estamos viendo que el sistema nervioso central, ya lo habrán visto, puede dividirse según las estructuras que va a inervar en un sistema somático o en un sistema visceral, ¿de acuerdo? Eso va a depender, eso va a estar en función de las estructuras que inervan. Y en el otro lado vamos a tener según su ubicación, y en este caso nosotros nos estamos centrando en el sistema nervioso central, ¿de acuerdo? Y por otro lado también vamos a tener el sistema nervioso periférico. Entonces, nosotros ya hemos visto, ustedes ya han visto, mejor dicho, que la médula, ya han visto ustedes ya han visto la médula. Entonces, lo que nos corresponde el día de hoy es el encéfalo, parte del sistema nervioso central según la ubicación anatómica, ¿ya? ¿Qué vamos a ver el día de hoy entonces? Vamos a ver desde la región más caudal hacia la parte más superior. Entonces vamos a ver el tronco encefálico, el cerebelo y el cerebro con el cual vamos a terminar, ¿ya? Muy bien, entonces acuérdense de este esquema que es importante tenerlo en cuenta para poder organizar bien la información y siempre tener en cuenta que deben ir desde lo más general hacia lo más particular, ¿ya? Entonces estamos viendo sistema nervioso central, el encéfalo y vamos a ver tronco encefálico, cerebelo y cerebro. Bien, listo. Entonces, primero debemos ver el desarrollo embrionario un poco del sistema nervioso central, que no es tan complicado, ¿no? Durante las primeras 3 semanas lo que vamos a ver es que se van a formar 3 vesículas, que se les conoce también como vesículas primarias o vesículas cerebrales, ¿de acuerdo? Vesículas cerebrales. Estas durante las primeras 3 semanas vamos a conocerlas como el prosencéfalo, el mesencéfalo y el romboencéfalo. Durante la sexta semana aproximadamente, ¿de acuerdo? Estas vesículas encefálicas cerebrales secundarias, bueno, van a dividirse en vesículas secundarias, las cuales vamos a ver que el prosencéfalo va a dar lugar a lo que nosotros vamos a conocer como telencéfalo y el diencéfalo. El mesencéfalo no va a sufrir ningún cambio estructural en su desarrollo, va a permanecer como mesencéfalo, y el romboencéfalo va a dividirse en otras dos estructuras, en la sexta semana, que lo vamos a denominar como metencéfalo y mielencéfalo. Conforme va desarrollándose el embrión, vamos a ver que el telencéfalo va a adquirir la estructura del cerebro. El diencéfalo va a continuar como diencéfalo, el metencéfalo el mesencéfalo continuará como mesencéfalo con sus diferentes estructuras, partes, y el metencéfalo va a continuar con la protuberancia anular y con el cerebelo. Mientras que el mielencéfalo, como su nombre lo dice, miele, que viene de médula, va a continuar con aquella porción que se continúa con la médula, que en este caso vendría a ser el bulbo raquídeo, o también denominada médula, acá vamos a ponerlo, médula oblongada, ¿de acuerdo? Ese es su otro nombre, ¿ya? Listo, entonces tenemos ya el esquema general de lo que vamos a revisar, tenemos cómo es que se desarrolla las diferentes estructuras que vamos a ver el día de hoy,
el bulbo raquídeo, la protuberancia anular, el cerebelo y el cerebro, ¿ya? Listo, entonces vamos a ir con el tronco encefálico con respecto a las generalidades, ¿no? Entonces, si a nosotros nos preguntan, de repente, en alguna pregunta les llega, ¿no? ¿A partir de qué estructuras se forma el tronco encefálico? ¿Ustedes qué responderían? A ver, ¿están ahí? ¿Qué responderían con respecto al tronco encefálico? Cuando les preguntan, ¿no? ¿A partir de qué estructuras se forma el tronco encefálico? A ver. Muy bien, ¿ya? Muy bien, está bien. Me han dado dos respuestas. Por un lado me han dicho metencéfalo y mielencéfalo, que vendría a ser parte. Me han dado mesencéfalo y romboencéfalo. ¿Cuál sería entonces la respuesta correcta? En realidad la respuesta correcta, como estamos hablando de tronco encefálico, vendría a ser el mesencéfalo y romboencéfalo. O eso sería si estamos hablando de las estructuras o vesículas primarias. Pero si estamos hablando de vesículas ya secundarias, entonces tendríamos que incluir al mesencéfalo, metencéfalo y mielencéfalo. Porque el tronco encefálico, como lo vamos a ver en un momento, va a estar constituido por el mesencéfalo, la protuberancia anular y el bulbo raquídeo. Ya, entonces acuérdense, va a depender de la pregunta, si estamos hablando de vesículas primarias o vesículas secundarias. Si nos dicen, si en la pregunta, en las alternativas nos colocan, ¿no? ¿De qué vesículas primarias emergen? Entonces nosotros respondemos, ustedes responden, mejor dicho, mesencéfalo y romboencéfalo. Si les preguntan vesículas secundarias, mesencéfalo y las divisiones del romboencéfalo, que vendrían a ser el metencéfalo y el mielencéfalo, ¿ya? Entonces ya, está bien, están atentos, al menos dos personas. A ver, continuemos. Ya, entonces, ya hablando de forma general, el tronco encefálico, ¿de acuerdo? El tronco encefálico es un órgano infratentorial. ¿A qué me refiero cuando es infratentorial? Se va a encontrar por debajo de la tienda del cerebelo, que como estamos viendo en esta flecha roja, va a estar señalando a la tienda del cerebelo, que es una expansión meningia, ¿de acuerdo? Es una expansión de la meninges craneal. Recordemos que esta meninges craneal va a estar cubriendo acá, en esta imagen, acá abajo, en esta imagen vamos a ver que la tienda del cerebelo está cubriendo el cerebelo, ¿no? Entonces, nosotros vamos a denominar órganos infratentoriales a todas las estructuras que se van a encontrar por debajo de esta expansión meningia que es la tienda del cerebelo. Y órganos supratentoriales a todas las estructuras que se encuentran por encima de esta tienda del cerebelo. Entonces, es un órgano infratentorial porque se encuentra por debajo de la tienda del cerebelo. ¿Dónde se va a ubicar? Se va a ubicar a nivel de la base del cráneo, se va a ubicar en la fosa craneal posterior, ¿ya? Recordemos que el cráneo va a tener tres fosas, desde anterior a posterior. ¿Cuáles van a ser? Van a ser esta, que es la fosa craneal anterior, la fosa craneal media, acá al lado, fosa craneal media, y por último, la fosa craneal posterior. El tronco encefálico se va a estar justamente posando a nivel de esta porción que se le conoce como el clivus, a este nivel, ¿de acuerdo? Ahí es donde se va a estar posando. Si nosotros nos damos cuenta, va a estar en relación con parte del seno esfenoidal, ¿de acuerdo? Este vendría a ser el seno esfenoidal y está casi en relación con el tronco encefálico. Entonces recordemos, órgano infratentorial, ubicación, fosa craneal posterior. ¿Cuáles van a ser los límites? Los límites van a ser en la parte superior y en la parte inferior, ¿ya? En la parte superior va a estar limitado por la cintilla óptica, como lo estamos viendo acá. La cintilla óptica se va a formar a partir del quiasma óptico. Este quiasma óptico, evidentemente, se forma a partir de los nervios ópticos. Vienen los nervios ópticos, forman una estructura cuadrilátera que vamos a denominarla como el quiasma óptico, y estas van a formar las cintillas ópticas que van a ir hacia la parte posterior, rodeando el mesencéfalo. Entonces, arriba vamos a tener las cintillas ópticas. En la parte inferior, ¿cuáles van a ser el límite? El límite vamos a tener uno propio de la estructura del tronco encefálico y otra que va a estar relacionada con referentes óseos. Entonces, ¿cuál va a ser la estructura propia? Va a ser la extremidad inferior de la decusación piramidal, ¿ya? ¿Qué es la decusación piramidal?
son el conjunto de fibras que van a ir de un lado, del lado derecho, al lado izquierdo. Y eso es notorio. De hecho, se puede ver en varias estructuras de tronco encefálico cómo es que las fibras están pasando de un lado hacia otro lado y es como si estuviesen formando una especie de X, ¿ya? Entonces, límite inferior va a ser el borde inferior o la extremidad inferior de la decusación piramidal, ¿ya? Ese va a ser el límite inferior. ¿Qué otro punto de referencia podemos tomar? Los referentes óseos. Vamos a tener en cuenta el borde superior del atlas. Esta estructura de acá que están viendo, esta porción que está en un corte sagital, vendría a ser el atlas, ¿ya? Entonces, ¿cuál va a ser el límite? Va a ser el borde superior del atlas. Recordemos que el atlas es el primer hueso de la columna vertebral, entonces no es complicado recordarse que va a ser el atlas, el borde superior del atlas, que va a ser el límite inferior. Luego vamos a tener al agujero magno, ¿ya? Si nosotros nos damos cuenta acá, estamos viendo justamente acá el agujero magno, ahí, a nivel de este punto. Acá se va a estar formando el agujero magno. Entonces, si nosotros somos bien acuciosos, porque a veces es importante también ser un poco curiosos con respecto a los referentes anatómicos, el borde superior del atlas y el agujero magno, ¿qué sucede? Tienen un pequeño espacio, el cual va a estar ocupado por estructuras tendinosas. A esa estructura se les conoce como el cuadrilátero o área cuadrangular osteotendinoso, ¿de acuerdo? Entonces, más que referente óseo, es un espacio el cual va a estar delimitando el borde inferior de la decusación, del tronco encefálico, ¿ya? Entonces, recordémonos de esos 4 puntos, perdón, de estos 3 puntos. ¿Qué tipo de órgano es? Es infratentorial. Ubicación, fosa craneal posterior. Límites, superior e inferior, ¿dónde se encuentra? ¿Listo? Bien. Entonces vamos a empezar, como les había mencionado, desde la parte inferior o desde la parte más caudal hacia la parte más craneal. Vamos a empezar por la médula oblongada, el bulbo raquídeo o el mielencéfalo, también denominado, ¿ya? Tiene una estructura más o menos de 3 centímetros aproximadamente, y lo que vamos a ver es una continuación. Acá estamos viendo en esta estrella justamente la decusación piramidal, pero en la parte inferior, recordemos que acá estaba la, ¿cierto? Bajo de la decusación piramidal se encuentra la médula. Entonces, esta médula tenía un surco que era el surco anterior. Entonces, ¿qué vendría a ser la fisura medial? No es más que la continuación de ese surco anterior, ¿de acuerdo? Entonces, se ve interrumpida, ¿sí? Por la decusación piramidal, pero no es más que la continuación, ¿ya? Entonces, a los lados de esa fisura media, ¿de acuerdo? De esa fisura media, vamos a tener lo que se conoce como las pirámides vulvares. Por estas pirámides vulvares van a estar pasando fibras justamente de la vía piramidal, que son fibras córtico-espinales, es decir, que están yendo desde la corteza, ciertas áreas, hasta la médula. Entonces, eso es justamente ese relieve que genera el pase de estas fibras de la vía piramidal, generan una especie de elevación que se le conoce como las pirámides vulvares. Luego vamos a tener el surco anterolateral, que es este acá, está punteado, también denominado surco preolivar, ¿de acuerdo? Y les voy a decir en un momento por qué se llama surco preolivar. Entonces vamos a tener este surco anterolateral. A ver, ¿hay alguna pregunta? Ah, ya. No, es la asistente. Si tienen preguntas, las hacen nomás, chicos, ¿ya? Entonces vamos a tener este surco anterolateral. ¿Por qué es importante este surco anterolateral? Porque a partir de ahí van a emerger unos filetes que vendrían a ser la emergencia aparente de los nervios craneales. En este caso va a tener su emergencia aparente el 12º nervio craneal. Entonces, ¿dónde va a surgir? Surge en el surco anterolateral o en el surco preolivar. ¿Listo? Luego vamos a tener un poquito más lateralizado, más lateral al surco anterolateral, que es la oliva vulvar. Por eso les mencionaba o les comentaba que este surco anterolateral se le conoce también como el surco preolivar. Preolivar. ¿Por qué? Porque está antes de la oliva, por eso se llama surco preolivar. Esta oliva vulvar va a tener unas dimensiones más o menos de 1.5 centímetros a 0.5 centímetros en sentido antero superior, ¿ya? Luego vamos a tener por detrás de la oliva vulvar, vamos a tener al surco posterolateral, que es este de acá, punteado morado. Este surco posterolateral, adivinen también cómo se va a llamar. Se va a llamar surco retroolivar. Sencillo, ¿no? Retroolivar, porque va a estar detrás de la oliva vulvar. ¿Y por qué es importante este surco retroolivar? Porque por este surco va a estar pasando
el noveno nervio craneal, el décimo nervio craneal y el 11º nervio craneal, que vendrían a ser el glossofaringio, el vago y el espinal accesorio. Van a estar pasando en ese orden, ¿ah? Desde superior a inferior. Por acá van a estar los filetes del noveno, por acá los del décimo, y en la parte ya más relacionada al surco posterolateral como tal, ya no al surco retroolivar, va a emerger el nervio espinal accesorio. ¿Listo? Luego vamos a tener al tubérculo ceniciento de Rolando, ya que es bastante pequeño, de hecho está acá. A ver, voy a hacerle un zoom para que lo puedan ver. ¿Cómo que se hace zoom? Ya, acá. En esta imagen, ya, acá se está señalando justamente que este vendría a ser el tubérculo ceniciento de Rolando. ¿Por qué es importante este tubérculo ceniciento de Rolando? Es importante porque va a ser como una especie de saliente, parte del núcleo del trigémino, ¿de acuerdo? Ese es un saliente, una pequeña saliente de del núcleo del trigémino, ¿ya? Por eso lo describen también. Luego vamos a tener al stratum zonale, que sí se logra ver. De hecho, hay algunas muestras en el anfiteatro y también algunas muestras que nosotros trabajamos. Se puede ver ese stratum zonale. ¿Qué es el stratum zonale? Son una serie de fibras, también denominadas fibras arciformes, que van a estar pasando desde la oliva, ¿de acuerdo? Perdón, desde la pirámide vulvar hacia la parte posterior, hacia el pedúnculo cerebeloso inferior, ¿ya? Entonces son una serie de fibras que van a estar comunicándose, que van a estar comunicando estas dos áreas. Importancia no tiene, solamente quiero que sepan que existen esta serie de fibras que van a estar. A ver, ¿qué dice? El 11, su origen no está en el surco posterolateral, sino en la médula espinal. No estoy muy segura. Ah, ok, ok, ok. Sí, ahí viene la confusión, ¿ya? ¿Qué es lo que sucede? En realidad tienen como que una parte saliendo desde la misma bulbo raquídeo, ¿de acuerdo? En realidad se describe, o según la literatura, se suele describir siempre que sale del bulbo raquídeo. Si ustedes ven, o cuando tengan la oportunidad de ver un tronco encefálico, van a darse cuenta que, como les había comentado, buscan el borde inferior de la decusación piramidal, bordean y van a darse cuenta que van a salir una serie de filetes. Ahora, ojo, tengan en cuenta que también de este nivel de la médula van a salir los nervios espinales, ¿de acuerdo? Que van a ir a formar los ramos de los nervios espinales, ¿ya? Entonces, en la bibliografía lo que se comenta es que el 11º nervio craneal, espinal accesorio, sale a partir justamente del surco posterolateral, ¿de acuerdo? A nivel, por debajo de la oliva vulvar. Eso es lo que normalmente se describe en la literatura. No sé si eh, pude aclarar tu duda. Ya, listo. Igual, si tienen alguna otra duda, me comentan nomás, ¿ya? Típicamente es como se describe en la literatura. Listo. Bien, entonces esto es lo que vamos a ver nosotros en esta cara, tanto en la cara anterior como en la cara lateral. Ahora, una cosa que quiero comentarles es que, como les había mencionado, el tronco encefálico va a dividirse en porciones. De hecho, se divide en 3 porciones, ¿ya? En esta porción que habíamos comentado, que se le conoce como el mesencéfalo, esta es la parte más superior, esta acá, mesencéfalo. Vamos a tener luego acá al puente, y vamos a tener acá a la médula oblonga, que ya la acabamos de describir. Entonces, estas 3 porciones también van a dividirse mediante unos surcos, ya que son bien evidentes, acá están los surcos. Entonces, para que se acuerden cómo se van a denominar estos surcos van a denominarse teniendo en cuenta la relación de las estructuras adyacentes. Me explico. Este surco de acá se va a denominar surco bulbo protuberancial, ya que al puente también se le conoce como protuberancia anular. También lo pueden denominar como surco bulbopontino o surco pontino inferior, algunos también lo comentan, ¿ya? Pero comúnmente lo van a encontrar como surco bulbo protuberancial. Luego van a tener este surco que nos va a estar delimitando el mesencéfalo y el puente, que se le conoce como surco ponto-mesencefálico, ¿de acuerdo? Ponto-mesencefálico porque va a estar en relación el puente con el mesencéfalo. Listo. Bien, vamos al puente ahora. ¿Qué vamos a ver en el puente? Macroscópicamente, lo que nosotros vamos a hallar en el puente van a ser a simple vista una serie de fibras, y eso es bien notorio, que van a estar pasando de lado a lado. Lo otro que vamos a ver también es una gran depresión que se encuentra justamente acá, ya, esta gran depresión por donde se va a posar la arteria basilar.
Ahora, quiero comentarles que la arteria basilar no deja esa marca, ¿ya? No deja esa marca, debido a que el recorrido de la arteria basilar va a ir en un sentido más o menos como una especie de cono trunco, en este sentido. Pero sin en cambio, el surco basilar, tiene un sentido diferente a la posición que adquiere la arteria basilar. Entonces, eh, es como un detalle, ¿no? No piensen que ese surco se forma por el pase de la arteria basilar, sino que es un surco que normalmente se forma por producto del desarrollo embrionario, ¿ya? Entonces, esas fibras que nosotros vamos a encontrar a nivel del puente van a dividirse en tres porciones: fibras superiores, medias e inferiores. Las fibras superiores van a estar yendo en la parte superior por encima de este nervio, que vendría a ser el nervio trigémino, ¿de acuerdo? El quinto par craneal. Van a estar pasando por encima de ese quinto par craneal, van a estar pasando las fibras superiores. Las fibras medias van a pasar por debajo, acá como lo estamos viendo, van a pasar por debajo del quinto nervio craneal. Y las fibras inferiores van a pasar justamente entre las fibras medias, yendo desde un lado hacia el otro lado, ¿de acuerdo? Entonces, ese va a ser el recorrido de estas fibras. Y sí se nota, son bien notorias cuando nosotros vamos a recorrer, cuando van a ver alguna muestra de encéfalo. Bien, a las porciones laterales también, laterales al surco basilar, se les conoce como rodetes pontinos. Es decir, vamos a tener un rodete pontino del lado derecho y un rodete pontino del lado izquierdo. Tenemos dos rodetes pontinos, ¿ya? Entonces, acá que vamos a ver justamente la emergencia del quinto nervio craneal, a este lado, a este lado. Acuérdense que el quinto nervio craneal va a surgir a partir de las partes laterales del puente, del puente, ¿ya? Listo. Hace un momento les había comentado, y acá quiero hacer un hincapié con respecto a la emergencia aparente de los nervios craneales, y es que comúnmente en la literatura se dice que surgen a partir de los surcos, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos el sexto nervio craneal que está saliendo por encima de la pirámide. Acá tenemos al séptimo y al octavo nervio craneal, que van a estar saliendo por encima de la oliva vulvar. Y acá tenemos al octavo nervio craneal, que también sale más o menos un poquito más lateralizado por encima de la oliva vulvar. ¿Qué es lo que sucede? Hay investigaciones, y ya eso está bien documentado, que en realidad la emergencia aparente de los nervios es a partir del puente o de la protuberancia, es decir, que no salen del mismo surco. Pero hay algunos docentes todavía que me comentan eso, ¿no? Que salen directamente del surco. Así es que, hecha la aclaración, les estoy comentando que si su docente les menciona que sale del mismo surco, pues háganle caso, porque al final de cuentas es nota, ¿no? Pero quiero que tengan en cuenta que en realidad no es así. Ustedes lo van a ver en algunas muestras, de hecho, que salen directamente por encima, a nivel del puente, ¿ya? No exactamente en el surco, ¿ya? Eso es con respecto a los nervios, con respecto a la emergencia aparente de los nervios craneales. Listo, el mesencéfalo. ¿Qué vamos a ver en el mesencéfalo? En el mesencéfalo ya hemos visto la emergencia del 12º, del noveno, del décimo, del 11º, del sexto, del séptimo, su intermediario, del octavo y del quinto. Entonces ahora vamos a ver que aquí, a nivel del surco más o menos, del surco pontomesencefálico, van a salir otros nervios craneales, que va a ser el tercero y el cuarto, ¿ya? Acá hay una peculiaridad. El tercer nervio craneal sale por delante, ¿ya? Va a salir por delante, y lo voy a mencionar por qué parte. Y el cuarto nervio craneal sale en la parte posterior. De hecho, el cuarto nervio craneal es el único que sale de la cara posterior del tronco encefálico. Entonces, ¿qué vamos a ver acá? Vamos a ver estas dos estructuras que están por debajo de las cintillas ópticas, que van a estar conectando justamente el puente con el cerebro. Entonces, a estas se les conoce como pedúnculos cerebrales, ¿de acuerdo? No confundir con pedúnculos cerebelosos, que son los pedúnculos que van a estar relacionando el cerebelo con las diferentes porciones del tronco encefálico. Acá tenemos el pedúnculo cerebral que relaciona el puente con el cerebelo, ¿ya? De hecho, por aquí van a pasar algunas fibras de la vía piramidal. Luego, entre estos dos pedúnculos vamos a tener nosotros un espacio que es la fosa interpeduncular, ¿de acuerdo? O algunos también lo conocen como la fosita, el agujero ciego superior. El agujero ciego inferior justamente está acá, por encima, en relación con las dos pirámides vulvares. Y a esta la conocen a veces como la fosita ciega superior, ¿ya? A partir de esta fosita ciega superior o la fosita interpeduncular, va a emerger el tercer nervio craneal, ¿ya? Acá está la emergencia del tercer nervio craneal, también
conocido como óculo motor. Luego vamos a ver que justamente en la parte posterior, acá lo ponemos, sale el cuarto nervio craneal, que también es conocido como el patético o el troclear. Entonces, acuérdense, quiero que de los nervios craneales se lleven al menos la idea de que varios de ellos, el sexto, el séptimo, el octavo, no salen directamente del surco punto mesencefálico, sino que salen directamente del puente. El quinto nervio craneal sí sale del puente. El el decimosegundo nervio craneal sale del surco preolivar o del surco anterolateral. El noveno, el décimo y el 11 salen del surco retroolivar, ¿ya? Y el tercero sale de la fosita interpeduncular o de la fosita o del agujero ciego superior. Y en la parte, bueno, y el cuarto nervio craneal sale de la cara posterior. Es el único nervio craneal que va a salir de la cara posterior del tronco encefálico, ¿ya? Listo, entonces nosotros hemos visto, me he encargado de describirles qué es lo que se encuentra a nivel de la cara anterior del tronco encefálico. Ahora, ¿qué es lo que vamos a encontrar en la cara posterior del tronco encefálico? Son esta serie de estructuras. Vamos a tener, primero, vamos a empezar desde el mesencéfalo, o sea, hemos ido de sentido ascendente, en sentido ascendente, y ahora vamos a ir en sentido descendente, pero en la cara posterior, ¿ya? Entonces, en el mesencéfalo, en la cara posterior, vamos a tener a los colículos, ¿de acuerdo? O también conocidos como tubérculos. Vamos a tener a los colículos superiores o tubérculos superiores o anteriores. Este vendría a ser el superior o anterior y este vendría a ser el inferior. Miren, acá justamente lo que les comentaba, ¿no? Al lado del frenillo, que este vendría a ser el frenillo, ¿de acuerdo? Esa estructura acá, el frenillo del velo medular, va a salir o va a emerger el cuarto nervio craneal. Este cuarto nervio craneal va a dar la vuelta, es como si estuviese, como si fuese un collar que le hace a los pedúnculos cerebrales y va a salir por la cara anterior. O sea, sale de la parte posterior, rodea como un collar y nosotros lo vamos a ver por la cara anterior para que pueda entrar a uno de los agujeros de la base del cráneo, ¿ya? Listo, tenemos eso, tenemos el frenillo, ¿de acuerdo? Tenemos el frenillo. Luego, a nivel del puente, ¿qué es lo que sucede? A nivel del puente es bien gracioso en la cara posterior porque como estamos viendo, hay un, ¿de acuerdo? Hay un espacio que va a estar justamente relacionando tanto el puente como parte de la acá estas líneas punteadas. Ah, no se me escucha muy bien. A ver, ¿me escuchan? Hola, hola. Sí, pues sí te escucha bien ahorita. Justo antes no se te escuchaba un poco entrecortado, pero ahora está bien. Ah, ya, ya, ya. Listo, listo. Ya está bien, perfecto. Cualquier cosa me avisan, chicos, si no me va a quedar hablando y no se va a entender nada de lo que estoy diciendo. Ya. Entonces, como les comentaba, en la parte posterior, el puente, bueno, el puente y la médula oblongada van a compartir un espacio, ¿de acuerdo? Ese espacio es una cavidad que se le conoce como el cuarto ventrículo, ¿ya? Este cuarto ventrículo va a dividirse en porciones, de hecho se le conoce también como la fosa romboidea, ¿de acuerdo? Porque adquiere una forma de rombo, como lo estamos viendo, que va a tener, como vamos a ver, que tiene una forma más o menos de rombo, por eso se le conoce como la fosa romboidea, o también se le conoce como piso del cuarto ventrículo, ¿ya? Entonces, en el piso del cuarto ventrículo, lo que nosotros vamos a ver es una serie de relieves que van a ser producto justamente de los núcleos que se forman en el tronco encefálico. Estos núcleos que se van a formar son los núcleos de los nervios craneales. Entonces, en el tronco encefálico, la importancia del tronco encefálico es que ahí se encuentran los núcleos, o sea, cuando me refiero a los núcleos de los nervios craneales, estoy hablando del origen real de los nervios craneales, pero también vamos a ver el origen aparente de los nervios craneales. Entonces, el tronco es un órgano muy importante porque además de encontrarse los nervios craneales, los núcleos propios y la emergencia aparente, se encuentran núcleos relacionados con la respiración y relacionados con la función cardíaca, ¿de acuerdo? Por eso es importantísimo también el tronco encefálico. Está relacionado prácticamente con varios aspectos de la vida visceral, ¿ya? Listo, entonces, dicho esto, no quiero que se mareen, pues estoy hablando de más de repente. Nosotros en la parte posterior vamos a tener este rombo, ¿de acuerdo? Fosa del cuarto ventrículo. Pero a este nivel, esta fosa del cuarto ventrículo, como estamos viendo, como lo estoy dibujando acá, se va a dividir en dos triángulos. Un triángulo que va a pertenecer netamente al puente o a la protuberancia anular, que se le va a conocer como el triángulo pontino.
Y en la parte inferior, por debajo de este surco, que va a estar justamente en el ángulo entre la médula y el cerebelo, ¿de acuerdo? Que se le conoce como el ángulo médulo-cerebeloso, nosotros vamos a encontrar un triángulo perteneciente netamente al bulbo, a la médula oblongada, que se le conoce como el triángulo vulvar, ¿ya? Entonces acuérdense, relacionen esos nombres, ¿ya? Triángulo pontino y triángulo vulvar. Y todos esos dos triángulos nos van a formar el piso del cuarto ventrículo o la fosa romboidea. Listo. ¿Qué más vamos a ver? Al menos a nivel de la médula, vamos a ver el surco medio posterior, que como les había comentado en la parte anterior, esto no va a ser más que la continuación del tabique posterior que vamos a encontrar o que se halla a nivel de la médula, ¿ya? Es una continuación. Luego, vamos a ver un surco, que es el surco intermedio, que va a estar justamente acá. Acá tenemos el surco intermedio. ¿Qué pasa? Este surco intermedio, ustedes de repente ya recordarán que ya, ustedes recordarán, ¿cómo se llama? Que la médula tiene una sistematización de sustancia gris y sustancia blanca. Les deben haber mostrado en un corte. Entonces, en la parte posterior, ¿qué sucede? Vamos a tener los funículos de la sustancia blanca posterior, pero que a cierto nivel, más o menos a niveles torácicos, cervicales, ¿de acuerdo? Se va a dividir en dos porciones, ¿no? Que va a ser justamente por este surco intermedio que les estoy comentando. Y van a formarse unos haces que se les conoce como los haces de Gol y los haces de Burdach. Ya, perfecto. Entonces, esos haces a nivel del bulbo, casi a este nivel, van a formar una elevación, una especie de estructura redondeada, a la cual nosotros vamos a denominarlos como tubérculos. Acá está. Los tubérculos de Gracil va a estar relacionado con los fascículos de Gol, acá lo tenemos, que se va a formar justamente esta dilatación, y por otro lado vamos a tener al tubérculo cuneiforme o el tubérculo de Burdach, que es un poco más lateral. Entonces, tubérculo de Gol, estamos hablando netamente del relieve que se va a formar por el pase de estas fibras, pero a nivel de la médula oblongada. Una cosa que quiero mencionarles es que este tubérculo cuneiforme, si nos damos cuenta, va a continuar hacia la parte superior y se va a relacionar con el pedúnculo cerebeloso inferior. Entonces, el pedúnculo cerebeloso inferior también se le conoce, hay literatura que se le conoce como cuerpo restiforme, y el restiforme viene de cuerda. Entonces, a este tubérculo cuneiforme también se le conoce como el tubérculo restiforme o el cuerpo restiforme, porque es una continuación del pedúnculo cerebeloso inferior. O sea, va a continuarse hacia la parte superior con el pedúnculo cerebeloso inferior, ¿ya? De ahí que van a tener los mismos nombres. A ambas estructuras, tanto al pedúnculo cerebeloso inferior como al tubérculo cuneiforme, se los conoce como cuerpos restiformes. Así es que no se mareen si es que encuentran que a ambas estructuras se les denomina así. Se les denomina de la misma forma. Y se les denomina así porque van a tener una continuidad la una con la otra, ¿ya? Listo. Entonces, esto es lo que vamos a ver a nivel de la cara posterior del tronco encefálico. Bien, como les había comentado, dentro del piso del cuarto ventrículo tiene una serie de estructuras muy ricas para poder estudiarlas tanto a nivel anatómico como a nivel funcional, pero vamos a centrarnos netamente en la parte descriptiva anatómica, ¿ya? Entonces, como les había comentado, les había mencionado que este rombo o fosa romboidea o el piso del cuarto ventrículo se va a separar en dos triángulos, un triángulo superior, que es el triángulo pontino, y un triángulo inferior, que es el triángulo vulvar. Entonces vamos a ir desde el triángulo pontino al triángulo vulvar. Primero vamos a describir las estructuras que se encuentran en el triángulo vulvar, ¿ya? Vamos a ir de la parte inferior a la superior. Entonces yo voy a demarcar mi límite acá, ahí está mi límite. Entonces vamos a tener en el triángulo vulvar una serie de estructuras que van a estar relacionadas. Acuérdense que todos los relieves que ustedes van a ver a nivel del tronco es producto o de los núcleos o de la serie de fibras que van a estar pasando por este tronco. Entonces, por un lado vamos a tener a este surco, ¿de acuerdo? Este surco, que es el surco medio, ¿ya? ¿Se acuerdan de este surco que se encontraba a nivel de la parte posterior de la médula oblongada, que se le conoce como surco medio posterior? Entonces, este surco medio, ¿de acuerdo? Este surco medio no es más que la continuación de este surco medio posterior. Simplemente es una recta que está continuando, solamente que ha cambiado de nombre al describirse en la fosa romboidea o en el piso del cuarto ventrículo. Entonces vamos a tener nuestro surco medio, ¿ya? Luego vamos a tener nuestro surco limitante, que es un poco más lateral. Les voy a comentar en breve momento por qué es importante. Y luego vamos a tener esta serie de relieves que se les conoce como las estrías medulares, ¿ya? Estas estrías medulares también se les conoce como estrías acústicas, ¿ya?
estrías acústicas, por el cual van a llegar a un tubérculo o un ganglio acústico que se encuentra justamente en este ángulo, las cuales van a estar llevando información auditiva. ¿Listo? Bien, en la parte del triángulo vulvar, lo que nosotros vamos a ver es primero un relieve, ¿ya? Vamos a hablar del relieve. Vamos a ver, este relieve se forma acá, que es el trígono del hipogloso. Cuando nosotros nos referimos al trígono del el relieve que genera el 12º nervio craneal. A ese trígono del hipogloso también se le conoce como ala blanca interna, ¿ya? Luego vamos a tener el trígono del vago, también denominado como ala gris, acá lo estamos viendo, por eso adquiere ese nombre. Entonces, este surco limitante, ¿cuál va a ser su función? Nos va a estar separando el ala blanca interna del ala gris, ¿de acuerdo? Nos está separando justamente los relieves que van a formar el 12º nervio craneal, que está un poquito más medial, casi cercano al surco medio, y el trígono del vago, que está haciendo el relieve del 10º nervio craneal, del nervio vago, ¿ya? Listo. Luego vamos a ver este surco que se le conoce como el cordón de separación o cordón separans, porque es importante porque por debajo de este cordón separans nosotros vamos a encontrar un área que se le conoce como el área postrema, ¿ya? Esta área postrema está relacionada con, es importante porque es una de las áreas forma parte de los 13 órganos circunventriculares. ¿Qué es un órgano circunventricular? Es un órgano que no tiene, no está tapizado por epéndimo. Entonces, al no estar tapizado por epéndimo, va a ser muy sencillo que algunas sustancias puedan atravesar por medio de estos órganos circunventriculares. Entonces, el área postrema es uno de esos órganos circunventriculares que se van a encontrar ahí. Paul, ¿hay más órganos circunventriculares? Sí, hay 13 órganos circunventriculares que se encuentran distribuidos a lo largo del sistema, a lo largo del encéfalo, ¿ya? Pero este es uno de ellos, por eso, y lo menciono porque está justamente acá a nivel del tronco. Luego vamos a tener el área vestibular, o también conocida como ala blanca externa. El ala blanca externa va a tener dos porciones. Una que va a estar relacionada netamente con el puente, ¿de acuerdo? Acá en la parte superior. Y otra que va a estar relacionada netamente con el bulbo. Entonces nuestra ala blanca externa justamente va a formar como una especie de triángulo compartido entre el puente y la médula oblongada. Y ya, bueno, esos son los relieves que nosotros vamos a encontrar. Este área vestibular va a estar relacionado con el 8º nervio craneal, ¿de acuerdo? Entonces, todo lo que les estoy mencionando, estas áreas, recuerden con qué nervios craneales se están relacionando. De ahí que es importante esta serie de introductorios, ¿ya? Luego, en la parte superior, nosotros vamos a tener este relieve, que es el colículo facial, o también denominada eminencia teres. Todo lo que ustedes escuchen como teres significa redondeado. Es latín, no es complicado, ¿ya? Luego vamos a tener la eminencia medial, ¿de acuerdo? O funículo teres, que va a ir hacia la parte superior. Y por último, vamos a tener más relacionado con el pedúnculo cerebeloso superior, un área que se le conoce como el área o el locus ceruleus, ¿de acuerdo? Listo. Bueno, eso es lo que vamos a ver a nivel del piso del cuarto ventrículo. ¿Ya? ¿Tienen alguna pregunta, chicos, hasta este nivel? Han sido casi 40 minutos, me he demorado bastante. No sé si están cansados. ¿Tienen alguna duda o pregunta con respecto a lo que hemos visto hasta este momento? ¿No hay dudas, no hay preguntas? ¿O qué estarán haciendo? A ver. Ya, a ver, hay una pregunta. Bien, Pierina, me comenta si el colículo facial se llama así porque pasa fibras del nervio facial. Ya, ¿qué es lo que sucede? No son fibras, ya, acuérdense, cuando estamos hablando de núcleos, o al menos, ¿cómo se llama? De nervios craneales, son núcleos, o sea, es sustancia gris, ya, entonces no son fibras. Pero vale tu pregunta, ¿ya? ¿Qué es lo que sucede? Se le denomina colículo facial, o también algunos lo mencionan como el tubérculo abducens. ¿Qué sucede? Nosotros, de repente lo voy a explicar en otro momento en su ciclo regular. ¿Qué sucede? A nivel del colículo facial se va a encontrar el, el sexto nervio craneal, ¿ya? Que es el abducen. Entonces, por este sexto nervio craneal va a estar pasando unas pequeñas parte del núcleo
del séptimo nervio craneal. Va a estar pasando unas pequeñas fibras de sustancia gris y van a estar dándole la vuelta al sexto nervio craneal, ¿ya? Entonces, esa vueltita que le da, justamente esa vueltita, por esa vueltita que le da al sexto nervio craneal, se le conoce como colículo facial. Pero también hay literatura que se le conoce como tubérculo abducens, ¿de acuerdo? Tubérculo abducens. Entonces, es por eso. Están relacionados ambos, de hecho, tanto el sexto como el séptimo nervio craneal, ¿sí? A ver, otra pregunta. ¿Te quedó claro? Ya, listo, genial. Entonces, continuamos, pues, chicos. ¿Sí? ¿Continuamos? ¿O ya se cansaron? ¿O quieren un receso? Ya, a ver. No dicen nada, me preocupan, chicos. Creo que estoy solo acá. Ya, seguimos ya. A ver, voy a refrescar mi garganta un rato. Ya, listo. Ya, si no hay preguntas, vamos a continuar. Bien, entonces vamos a ir con cerebelo, ¿de acuerdo? Ya, a ver, como pregunta general, em, ¿qué vesículas primarias, ya, ojo, estoy hablando primarias, van a formar el cerebelo? A ver, respóndame. Denme ánimos, chicos, si no me voy a entristecer después. Romboencéfalo, muy bien, ya está, perfecto. Entonces, recordemos, tenemos que ir asociando, integrando la información, romboencéfalo, ¿de acuerdo? Si estoy hablando de vesícula primaria, romboencéfalo. Y si mencionara de qué estructura, de qué vesícula secundaria se origina el cerebelo, ¿qué me responderían? Metencéfalo. Ajá, metencéfalo. Muy bien, exacto, metencéfalo. Bien, bien, bien. Bien. Tres personas me han respondido, está bien. Bien, entonces vamos a empezar con cerebelo. Ya, entonces acá, cerebelos, ya, este esquema ya no lo voy a explicar, pues porque ya lo he mencionado, ¿no? Entonces el cerebelo va a formar parte justamente del encéfalo como tal, y va a formarse de la vesícula secundaria denominada metencéfalo. De ahí también se forma la protuberancia anular, dicho sea de paso, ¿ya? Entonces, conceptos generales. Ya saben que es un órgano infratentorial porque va a estar por debajo de la tienda del cerebelo. No me voy a explayar más en eso. Se encuentra en la fosa craneal posterior, acá lo estamos viendo, se encuentra ahí, ya sabemos cuáles son las fosas craneales, anterior, media, posterior. Y luego vamos a ver que es un poco más alargado en sentido transversal, como lo estamos viendo acá, nosotros estamos viendo, en sentido transversal es mucho más alargado que en su sentido antero-posterior, ¿de acuerdo? ¿Se dan cuenta? Ahí. Entonces va a ser mucho más alargado. El cerebelo es una estructura más o menos aplanada, en la cual nosotros vamos a ver que la parte superior es planita, pero la cara inferior es un poquito más abultada, ¿de acuerdo? Va a tener unas dimensiones de ancho, como lo habíamos mencionado, de 10 centímetros, acá está, 10 centímetros, antero-posterior son 6 centímetros, y de alto, ¿de acuerdo? Acá, de alto, van a ser más o menos de 5 centímetros, ¿ya? Esas van a ser las dimensiones aproximadas del cerebelo, ¿ya? ¿Qué más? Entonces, ya tenemos en cuenta cómo vamos a estudiar el cerebelo. Hay varias formas de estudiar el cerebelo, ¿ya? Pero vamos a ver, primero, cara superior y cara inferior. Tenemos que aprender a reconocer cuál es la cara superior e inferior. La cara superior es mucho más lisa, es más plana, ¿de acuerdo? No hay relieves. De hecho, esta imagen que les había mencionado hace un momento, está acá, en la cual se puede diferenciar el vérmix del resto de los lóbulos del cerebelo, está mal graficado. No se puede diferenciar, es difícil, ¿de acuerdo? Esta imagen es mucho más fidedigna con respecto a cómo se puede diferenciar, cómo se ve la cara superior. Es casi indistinguible la porción central, que se le conoce a esta es la porción central, que se le conoce como vérmix, ¿de acuerdo? Vérmix. Es casi indistinguible con el resto del cerebelo. Eso es en la cara superior, es planita, planita, planita. Ahora, ¿por qué es planita? Bueno, hace contacto pues con el lóbulo occipital, ¿no? No contacto directo, ya que por encima de este se va a encontrar la tienda del cerebelo, pero por eso adquiere esa forma más o menos plana. Sin en cambio, en la parte inferior, como estamos viendo acá, en la cara inferior, tiene una forma más abultada, ¿de acuerdo? Es como si fuese una especie de pan que se va a posar justamente en la fosa craneal posterior, y tiene como estos dos relieves.
estos de acá. Estos lóbulos cerebelosos van a formar este relieve. Y a diferencia de la cara superior, el vérmix sí se nota claramente, en la parte inferior. Pero no se va a notar como lo estamos viendo acá. De hecho, para nosotros ver el vérmix, tenemos que separar ambos hemisferios cerebelosos y recién vamos a ver nosotros el vérmix, ¿ya? Entonces, quiero que tengan en cuenta esas diferencias. En la parte superior nosotros vamos a ver la línea que va a estar constituida por el vérmix, que ya les mencioné que no se nota muy bien, pero en la cara inferior sí se nota mejor, ¿ya? Y vamos a ver que va a tener un borde circunferencial en la parte de en las caras. En la cara inferior vamos a ver que esa depresión que se genera al abrir ambos hemisferios cerebelosos se le conoce como vallécula, es decir, como una especie de valle, ¿de acuerdo? Como una especie de valle. Luego, en la cara anterior, ¿qué es lo que nosotros vamos a ver? Vamos a ver al velo medular superior, al velo medular inferior, y también vamos a ver a la amígdala o al parafróculo ventral. El velo medular superior va a ser una continuación con el tronco. De hecho, va a estar relacionado bastante con el tronco. Ya lo vamos a ver en un momento. Y el velo medular inferior también va a estar relacionado con el tronco encefálico. Es decir, son como una especie de expansiones. Tanto el velo medular superior como el inferior van a formar el techo del cuarto ventrículo. Cuando los ventrículos, en general, los ventrículos son espacios cerrados, ¿de acuerdo? Confinados. Y entonces, como son estructuras cerradas, en el caso del cuarto ventrículo, el techo va a estar constituido en parte por el velo medular superior y por otra parte por el velo medular inferior. Ya. Otra cosa que quiero mencionarles es que en la cara anterior, ¿de acuerdo? Acá, vamos a ponerlo acá, esta es la cara anterior, ¿de acuerdo? Cara anterior, cara anterior. Y esta va a ser la cara posterior, ¿de acuerdo? Ahora, esta cara anterior, nosotros estamos dando cuenta que está formando una especie de escotadura, ¿no? Una especie de depresión. A esta región, a esta escotadura, se le conoce como la escotadura marsupialis. Marsupialis. Y en la parte posterior, esta escotadura que se genera, se le conoce como la escotadura semilunaris. Semilunaris. ¿De acuerdo? Entonces vamos a tener esas tres depresiones. Acuérdense, la vallécula o escotadura vallécula que se ve solamente en la cara inferior, en la cara anterior se ve la escotadura marsupialis y en la cara en la parte posterior se va a ver la escotadura semilunaris. Ahora, ¿cómo pueden acordarse? Simple, son dos, ¿no? Escotadura marsupialis y semilunaris. Miren, la parte posterior del cerebelo tiene la forma de una especie de semiluna. ¿Se dan cuenta? De una media luna. Por eso le denominaron escotaduras semilunaris, ¿ya? Entonces, acuérdense eso, ¿no? No es complicado recordarse los nombres en anatomía, simplemente es darle sentido. Los anatomistas usaban varias partes del cuerpo humano, incluso algunos instrumentos que tenían a su alrededor para denominar, para poder nombrar las estructuras que están en el cuerpo, ¿ya? Entonces tenemos eso, escotadura marsupialis, escotadura semilunaris. Entonces, luego vamos a ver con respecto al surco, porque hasta el momento lo que hemos visto es cómo se puede dividir una cara, cómo se diferencia una cara superior de una cara inferior, ¿ya? Vamos a ver las fisuras, ¿de acuerdo? La más importante de las tres que están acá es la fisura horizontal o intercrural de Big Dazir, ¿de acuerdo? ¿De dónde a dónde va a ir? Va a estar relacionando justamente, a ver, voy a borrar esto, control Z, no se puede borrar, ¿no? A ver, ¿cómo se borra? Ya, ahí está, listo. Esto acá también, ya. Ya. Entonces, la cisura horizontal. La cisura horizontal nos va a estar delimitando justamente la cara superior de la cara inferior. Y va a estar pasando justamente por acá. Esta vendría a ser nuestra escotadura, o no, perdón, nuestra fisura horizontal o la gran cisura horizontal de Big Dazir, ¿ya? Que nos va a estar delimitando un lóbulo superior y un lóbulo inferior. Luego vamos a tener la fisura primaria, que es esta acá, que se va a encontrar acá, esta fisura primaria, que también nos va a estar delimitando los lóbulos, ¿de acuerdo? Lóbulo anterior del cerebelo, lóbulo posterior del cerebelo. Y por último vamos a tener una fisura posterolateral, que no se ve acá, no se ve acá. La fisura posterolateral, acá lo voy a colocar, va a estar separando el lóbulo, flóculo nodular, separa
separa del flóculo, el lóbulo flóculo nodular y el lóbulo posterior, ¿de acuerdo? Lóbulo posterior. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Esta cisura, a ver si se puede ver acá, no sé si logran ver acá, esta estructura de acá es el flóculo, ¿de acuerdo? Esto va a formar parte de lo que se conoce como el lóbulo flóculo nodular. Y como nosotros estamos en la cara inferior, este pequeño surquito que se forma acá va a conocerse como como la fisura posterolateral, que justamente nos está separando esa estructura que vendría a ser parte del lóbulo flóculo nodular del lóbulo posterior, que vendría a ser todo esto de acá, ¿de acuerdo? Esto vendría a ser parte del lóbulo posterior. Entonces, la fisura posterolateral nos sirve justamente para delimitar estos dos lóbulos cerebelosos, ¿de acuerdo? Bien, acá quiero mostrarles un pequeño esquema, que es el esquema de la SER, ¿de acuerdo? Este esquema de la SER nos sirve para poder clasificar, ¿de acuerdo? El cerebelo. Ahora, clasificaciones del cerebelo hay un huevo, ¿de acuerdo? Hay bastantes clasificaciones del cerebelo. Hay funcionales, hay filogenética, que es esta de acá, que es el esquema de la SER. Hay estructural, diferenciando lóbulos y todo eso. Incluso hay una radiológica, ¿de acuerdo? Hay diferentes formas de clasificar al lóbulo, pero yo les he mostrado esta, que es en relación a los lóbulos, de ahí que les he presentado los surcos, que nos va a delimitar los lóbulos anterior, el lóbulo posterior y el lóbulo flóculo nodular, ¿de acuerdo? Pero además de eso, este esquema del láser nos va a estar delimitando justamente una clasificación filogenética, es decir, en sentido del desarrollo embrionario, ¿de acuerdo? ¿Cómo es que se va desarrollando el cerebelo en diferentes especies, ¿ya? Entonces tenemos primero el arquicerebelo. Este arquicerebelo va a estar relacionado tanto con el nódulo y con el flóculo. ¿Se acuerdan que hace un momento les había comentado del lóbulo flóculo nodular? Bueno, este es el primario, por así decirlo, ¿de acuerdo? Es el más primitivo, mejor dicho. Por eso se llama arquicerebelo, ¿de acuerdo? Arquicerebelo, porque es el más primitivo, que va a estar relacionado justamente el lóbulo y el nódulo, y también parte de la amígdala, como lo estamos viendo. Esos van a formar parte del arquicerebelo, de ahí que se le conoce también como lóbulo flóculo nodular. Luego vamos a tener otro que vendría a ser el paleocerebelo, que es el siguiente en la cadena de evolución, que justamente va a estar constituido por el lóbulo anterior. Luego vamos a tener el neocerebelo, que es el más nuevo en el desarrollo o en la evolución, mejor dicho, que también se le conoce como lóbulo posterior. Y si son acuciosos, acá lo que estamos viendo, o lo que se ha hecho, es abrir al cerebelo y expandirlo, de modo tal que todas estas estructuras que están viendo acá, estas de acá, forman parte del vérmix, tanto del vérmix en la cara superior como del vérmix en la cara inferior. Es como si a este cerebelo de acá yo lo hubiese partido en la mitad y lo hubiese expandido para poder plasmarlo en este gráfico, ¿de acuerdo? Esta imagen es netamente educativa, ¿ya? Porque, como les había comentado, es como si estuviese abriendo al cerebelo para poder ver cómo es que se clasifica filogenéticamente. Entonces, a nivel del vérmix, vamos a encontrar una serie de estructuras que van a tener relación hacia las partes laterales con ciertas porciones del lóbulo cerebeloso. Entonces, ¿qué vamos a ver? La língula, que vendría a ser esta pequeña estructura de acá, esta de acá, la língula, no se va a relacionar con nada, con ninguna estructura lateral hacia el cerebelo. En el hombre, ojo, estoy hablando en el hombre. De repente por ahí van a escuchar que la língula se relaciona con el vínculo. Entonces, de repente van a decir, Paul me ha estafado, ¿cómo que no se relaciona con nada? ¿Qué es el vínculo? Ya, por eso ahí la aclaración. En el ser humano, no hay correspondencia en el vérmix de la língula hacia los laterales del cerebelo, ¿de acuerdo? En el animal sí hay correspondencia de la língula hacia las partes laterales con el cerebelo, ¿ya? Y a esas porciones, esas prolongaciones laterales se les conoce como vínculo. Entonces, en los animales sí existe una correspondencia cerebelosa con el vérmix, que se le conoce como vínculo. Pero en el ser humano, no. La língula está solitaria, como algunos el día de hoy. Luego vamos a tener, un poquito más superior, vamos a tener al lóbulo cerebral, ¿de acuerdo? Al lóbulo cerebral. ¿Cuál va a ser su correspondencia cerebelosa hacia los laterales? Va a ser el ala del lobulillo central, que es justamente este de acá.
Luego, hacia la parte más superior, a este nivel, este vendría a ser el lobulillo central. Y acá, en la parte más superior, se le conoce como el culmen. Acuérdense de culmen como una especie de cima, ¿de acuerdo? Como cima. Entonces, ese culmen hacia los laterales se va a estar relacionando con el lóbulo cuadrilátero anterior o con el lóbulo cuadrangular, ¿de acuerdo? Estamos hablando hacia la parte lateral de los hemisferios cerebelosos. Luego vamos a tener un poquito más en descenso, vamos a tener al declive, este de acá, el declive, acuérdense, declive que va decayendo. Entonces, ese declive va a estar relacionado con el lobulillo simple o cuadrilátero posterior, ¿ya? Cuadrilátero anterior, cuadrilátero posterior, o cuadrangular y lobulillo simple. Luego, la última porción, ¿de acuerdo? La última porción, esta de acá, nosotros la vamos a denominar como folium, que va a estar relacionado con el lobulillo semilunar superior. Eso es en la cara superior. En la cara inferior vamos a tener al tuber por debajo del folium, que va a relacionarse con el lobulillo semilunar inferior. Luego vamos a tener a la pirámide, que como su nombre lo dice, la pirámide va a ser la elevación más prominente, pero en la cara inferior. De ahí su nombre, ¿de acuerdo? Se llama pirámide porque precisamente tiene una elevación muy considerable, a diferencia de las otras estructuras que se encuentran en la cara inferior a nivel del vértex. Y esta pirámide se va a relacionar con parte del lobulillo digástrico, ¿de acuerdo? Luego vamos a tener la úvula, que se va a estar relacionando hacia los laterales con la amígdala, ¿de acuerdo? Y por último tenemos el nódulo, ¿de acuerdo? El nódulo, que se va a relacionar con el flóculo, ¿de acuerdo? Entonces, estas son las correspondencias que nosotros vamos a encontrar entre el vérmix y la parte lateral de los hemisferios cerebelosos. Ahora, Paul, es muy complicado de recordar estos nombres. ¿Cómo voy a recordar língula, lóbulo, culmen, declive? Hay una forma, ¿de acuerdo? Hay una forma que yo la suelo enseñar que es bastante práctica, pero por el tiempo creo que en otro momento será, pero les voy a dar una mnemotecnia, ¿de acuerdo? Esta mnemotecnia, ¿cómo se llama? No un pitufo, de repente la han escuchado, de culo lindo. Ya, entonces, ¿qué va a pasar? Esto es desde la cara inferior del vérmix hacia la cara superior del vérmix, ¿de acuerdo? No de nódulo, U de úvula, Pi de pirámide, Tu de tuber, Fo de folium, D de declive, Q de culmen, Lo de lobulillo central y lindo de língula, ¿de acuerdo? Ahí está su mnemotecnia, para que acuerden cuáles son las estructuras que se encuentran en el vérmix, ¿de acuerdo? Que justamente se van a ver en un corte sagital. Ahora, la parte de las relaciones de los hemisferios cerebelosos ya es chamba de ustedes, pues, ¿no? Eso sí lo tienen que aprender, ¿ya? Lo tienen que aprender. Listo. Bueno, eso sería con respecto al esquema de la CERT, ¿ya? Ahora, morfología interna no tendría por qué decirles porque prácticamente esta es una clase de reconocimiento, de morfología externa de cerebelo, pero hay, a ver, algo chiquito nada más. Algo chiquito que les puedo mencionar es que al igual que en el cerebelo, o bueno, en general, ¿ya? El sistema nervioso central, vamos a ver que va a estar constituido por sustancia gris y sustancia blanca, ¿sí? La sustancia gris son justamente todo lo que estamos viendo acá. Y la sustancia gris no se encuentra únicamente en la parte externa o en la periferia del sistema nervioso central, sino que también vamos a tener sustancia gris en la parte interna, ¿de acuerdo? Que van a estar formando núcleos, tanto en el cerebelo, en el tronco, que ya les había mencionado, ¿no? Que es el núcleo de los nervios craneales, y a nivel del encéfalo, a nivel del cerebro también van a haber núcleos de parte interna que van a estar constituidas de sustancia gris. Recuerden, tengan en cuenta, se los deben haber mencionado. ¿Qué es la sustancia gris? Alguien que me responda. ¿Qué es la sustancia gris? ¿Qué es la sustancia gris? Les estoy preguntando. Termino. ¿Qué es la sustancia gris? A ver, un valiente. Somas, exactamente, son somas, ¿ya? Entonces, al ser somas, al ser cuerpos neuronales, lo que hacen, ellos se van a encargar justamente de recepcionar, bueno, de transmitir, no transmitir, sino que
dentro de estos cuerpos van a formar la sustancia gris. ¿Y la sustancia blanca qué va a hacer? ¿Qué es la sustancia blanca? ¿Qué parte de la neurona es la sustancia blanca? Axones, ¿de acuerdo? Mielina, bueno, pueden ser, los axones están cubiertos de mielina, ya, ojo con eso, no confundan mielina, son axones, ya, son axones. Entonces, la sustancia gris son cuerpos neuronales, mientras que la sustancia blanca son axones. Entonces, acuérdense siempre que los núcleos van a estar constituidos. Cuando escuchen ustedes núcleo, su cabeza inmediatamente debe asociarlo a algún núcleo, ya sea un núcleo de los nervios craneales, un núcleo cerebeloso o un núcleo del cerebro, ¿ya? Entonces, esa va a ser la sustancia gris interna, ¿de acuerdo? Entonces, la sustancia gris nosotros lo vamos a ver en el... ¡Ay, caramba! Nosotros lo vamos a ver en el cerebro, en la corteza cerebelosa, pero también la vamos a ver los núcleos cerebelosos. ¿Y cuáles van a ser estos núcleos a nivel del cerebelo? Vamos a tener tres, ¿ya? Se agrupa en tres. Esto se agrupa como uno solo. Vamos a tener por un lado el núcleo dentado, y si se dan cuenta, en un corte transversal, se puede ver justamente esta forma aserrada, que es como si fuese un dientecito, ¿no? Hay algunas muestras, yo a veces le digo con el núcleo de la garra, porque en algunos cortes se puede ver como una especie de manito que está jalando, ¿no? Pero más o menos tiene esa forma, ¿ya? Tiene como una especie de disposición aserrada, como una especie de dientes, de ahí su nombre, ¿no? Núcleo dentado. Luego vamos a tener a los núcleos interpuestos, o también denominados interpósitos. Vamos a tener al emboliforme y globoso. Por un lado vamos a tener a este nivel, acá va a estar el emboliforme y acá vamos a tener al globoso, ¿de acuerdo? Y luego vamos a tener al fastigio, que es justamente el que se encuentra netamente, ojo con eso, netamente se encuentra a nivel del vérmix, en la parte interna, ¿ya? Acá se va a encontrar, este es el núcleo fastigio, ¿de acuerdo? Fastigio, que se encuentra, es el único que se encuentra a nivel del vérmix, justamente en el vérmix, en la parte central. Ahora, como les había comentado, la distribución o la clasificación del cerebelo se puede hacer de diferentes formas. Entonces, una de esas formas es teniendo en cuenta los núcleos cerebelosos, ¿ya? Pero no vamos a ahondar en ello, será tema de discusión en algún momento. Y la sustancia blanca, ¿cómo va a estar distribuida? Se le va a conocer a la distribución en el cerebelo de la sustancia blanca como centro medular del cerebelo, o también conocido como árbol de la vida, ¿no? En este corte, si nosotros vemos, esto vendría a ser como si fuese el tronco, esta sustancia blanca, y acá lo que está saliendo hacia los laterales como si fuese una especie de ramillitas que van a formar las hojas. De ahí que se le conoce como el árbol de la vida. Ahora, ¿cuántos árboles de la vida hay? El árbol de la vida, como lo estamos viendo, a ver, por ejemplo, en esta imagen de acá, en esta imagen, voy a agrandarlo. Como estamos viendo en un corte sagital, ¿qué se está formando? Como una especie de árbol, ¿no? La sustancia, el centro medular, lo que está formando es una serie de ramificaciones como si fuese una especie de árbol, ¿ya? Entonces, a nivel del vérmix hay un árbol de la vida, pero si nosotros hacemos los cortes también a nivel del cerebelo, vamos a encontrar la distribución del centro medular también como si fuesen una especie de ramificaciones, ¿ya? Entonces, en síntesis, vamos a tener tres árboles de la vida a nivel del cerebelo, uno en el vérmix y dos por cada hemisferio cerebeloso, ¿de acuerdo? Listo, y como les había comentado, el cuarto ventrículo tiene un piso, y como tiene un piso, y habíamos comentado que es una fosa, debe de tener un techo. Ese techo va a estar constituido por el nódulo y la língula, ¿de acuerdo? Que acá está, este vendría a ser parte de la língula, ¿de acuerdo? Eso de acá, parte de la língula. Y el nódulo en la parte inferior, pues, ¿no? Vamos a ver que también va a estar relacionado con el pedúnculo. Estos son el pedúnculo cerebeloso superior, ¿ah? Acá tenemos el superior, acá tenemos al medio, y más abajo va a estar el pedúnculo cerebeloso inferior. Luego vamos a tener en suma toda esta estructura que va a constituir el velo medular superior, también conocido como válvula de Biusen. Y arriba vamos a tener el frenillo del velo medular, acá. Acuérdense que de los laterales del frenillo del velo medular va a salir el cuarto nervio craneal. Luego vamos a tener en la parte inferior el velo medular inferior, también conocida como la válvula de Tarín, y acá la estamos viendo, ¿de acuerdo? Acá está, la válvula de Tarín. Acá, esta imagen de acá, es una vista inferior justamente de la válvula de Tarín, ¿ya?
que vamos a poder ver el velo medular inferior. Esta, en la parte interna, va a estar constituida por tela coroidea, en la cual vamos a ver que va a encontrarse un agujero, un pequeño agujero, conocido como el agujero de Magendie, ¿de acuerdo? Y hacia los laterales vamos a encontrar hacia acá, hacia los laterales, acá, vamos a encontrar dos agujeros conocidos como los agujeros de Luschka, en el cual va a estar relacionado con el plexo coroideo, ¿ya? Por último, vamos a tener la tenia del velo medular, que vendría a ser justamente este relieve de acá, que estamos viendo acá. No es más que una continuación del velo medular inferior. O sea, el velo medular inferior se conecta con, tanto con el tubérculo grácil, con el tubérculo de Burdach, o el tubérculo cuneiforme y el tubérculo de Gold, van a juntarse y van a formar como una especie de relieve. A este relieve se le conoce como la tenia del velo medular. Por último, vamos a tener el óbex o cerrojo, ¿de acuerdo? Óbex o cerrojo, que son una serie de estructuras, acá está, son una serie de fibras, mejor dicho, que van a estar yendo de un tubérculo de Gold al otro tubérculo de Gold, ¿de acuerdo? Nada más. Listo, hasta acá, chicos. ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿Algo que quiera mencionar? ¿Todo claro o no se entendió nada? Ya, perfecto. Si todo está claro, podemos continuar, ¿no? A ver, vamos a continuar. Bueno, aprovecho esta imagen, chicos, para mencionarles que nosotros, como ayudantía, también hacemos algunas técnicas anatómicas. Acá están viendo esta imagen en la cual nosotros hemos represionado una placenta. Yo estoy trabajando ahora en la represión de un hígado, así es que, bueno, pues, son cositas que nosotros hacemos en la ayudantía. Y esta son fibras, bueno, son la disección de fibras blancas, ¿no? De encéfalo. Este es un cerebro de vaca, de chivo, perdón, en el cual hemos estado practicando. Y así hacemos diferentes actividades, ¿no? Para que estén más o menos al tanto de lo que hacemos en nuestra ayudantía. Y si no hay preguntas, vamos a continuar. Bien, chicos, la última parte, cerebro, ya para que se vayan, ya. ¿Cuánto ha pasado? Casi 1 hora y 10. Voy a tratar de hacerlo lo más rápido, pero comprensible también. Ya voy a darle las pepas que deben de saber, porque me he explayado, creo que en tronco bastante. Es bastante, de hecho, había bastante más que hablar, pero he tratado de resumirlo un poco, ¿ya? Entonces, ¿qué vamos a ver en cerebro, ya? En cerebro, eh, a ver, como les había comentado, acá ese es el esquema general. Nosotros vamos a ver ahora cerebro. Ya hemos visto tronco encefálico, cerebelo y ahora vamos a ver cerebro. Entonces, el cerebro como tal también va a dividirse en diferentes áreas, en diferentes regiones, ¿ya? En las cuales vamos a tener los hemisferios cerebrales por un lado y el diencéfalo por otro lado, ¿ya? Vamos a ver ahora la orientación, cómo es que se orienta. En realidad todo el sistema nervioso central estudió, o que se había estudiado hasta ese momento, algunos lo conocen como rostral, caudal, ¿ya? Cuando nosotros nos estamos refiriendo a la parte rostral, estamos haciendo alusión a la parte anterior o a la cara anterior. Y cuando nos referimos a la parte caudal, nos estamos refiriendo a la parte más inferior, ¿ya? Listo. El cerebro, o todo el encéfalo, mejor dicho, va a tener un eje longitudinal, que se le conoce como el eje longitudinal del prosencéfalo, que es este de acá. También se le conoce como el eje de Forel, que va a ir justamente desde la parte del lóbulo frontal hacia la parte del lóbulo occipital. Esos van a ser los puntos de referencia anatómica para poder determinar esa recta, ese eje. Y vamos a tener otro eje, que es un eje que va a pasar a nivel del tronco encefálico y va a ir hasta la médula, que se le conoce como el eje longitudinal del tronco encefálico o eje de Meynert, ¿de acuerdo? Entonces, todo lo que ustedes encuentren como rostral va a ser anterior o ventral en ¿cómo se llama? Eh, a nivel del sistema nervioso central. Y todo lo que ustedes vean como posterior va a ser dorsal también, ¿de acuerdo? Acuerden, solamente de relación en esos términos, ¿ya? Bien, entonces, esto es algo general. El cerebro pesa de 1 kilo a 1,2 kilos. Y vamos a ver que el cerebro va a estar dividido en dos hemisferios, ¿no? Un hemisferio derecho y un hemisferio izquierdo. Ahora, esos hemisferios van a estar determinados por el pase de una cisura, que es la cisura longitudinal, ¿de acuerdo?
la cisura longitudinal, o también conocida como cisura interhemisférica, que nos va a estar dividiendo en un hemisferio derecho y un hemisferio izquierdo. Ahora, Paul, el cerebro va a estar dividido completamente, o sea, van a ser dos partes bien separadas por ese surco, por esa cisura, y la respuesta es no. De hecho, los dos hemisferios cerebrales van a estar comunicados uno con otro mediante una serie de estructuras que se les conoce como comisuras interhemisféricas, ¿de acuerdo? No vamos a hablar tanto de las comisuras interhemisféricas, vamos a centrarnos netamente en cómo identificar los diferentes relieves de las caras del cerebro, ¿de acuerdo? Entonces, acuérdense de eso. ¿Qué va a estar dividiéndonos en dos hemisferios? La cisura longitudinal o la cisura interhemisférica. Y a partir de esa división de la cisura interhemisférica, si nosotros vemos un cerebro, a ver, acá el cerebro se va a dividir en tres caras, ¿de acuerdo? Una cara externa, que es esta de acá, vamos a ver, una cara externa, a ver, una cara externa, que es esta de acá, una cara interna que va a estar en relación con las comisuras interhemisféricas y con la cisura interhemisférica, y una cara inferior que va a estar relacionada con la base del cráneo netamente, ¿de acuerdo? Entonces vamos a tener esas tres caras. Ustedes para poder estudiar el cerebelo tienen que recordar esas tres caras. ¿Listo? Bueno, lo que en general debemos ver o reconocer en la cara externa, pero en todas las caras, mejor dicho, van a ser lo que se conoce como los surcos o giros, ¿ya? Y estos pueden ser surcos primarios o surcos secundarios. Ahora, antes de pasar a los surcos, quiero que tengan en cuenta una cosa. Para estudiar bien el cerebro, ustedes deben de tener un orden, ¿de acuerdo? Como para que no se pierdan, porque si no se van a perder después. Primero, ustedes deben de saber qué es una cisura. Luego, deben saber qué es un surco. ¿Y cuál es la diferencia entre cisura y surco? Las cisuras nos van a estar delimitando lóbulos. Nos delimitan lóbulos. O sea, nos van a estar delimitando nuestro lóbulo frontal, nuestro lóbulo parietal, nuestro lóbulo temporal, nuestro lóbulo occipital. ¿Ya? Dicho sea de paso, creo que a ustedes le dieron la clase. ¿Cuántos lóbulos existen? Pregunta, ¿eh? Es una pregunta. ¿Cuántos lóbulos existen? A ver, un valiente. 6 lóbulos. Ahí está, 6 lóbulos. Así es, increíble. Puede pensar de 4, pero el más usado dice 5. Le vamos a explicar un poquito por qué. Son 6 lóbulos, ¿de acuerdo? Entonces, son 6 lóbulos. Lo vamos a ver en un momento. Entonces, acuérdense, las cisuras nos van a estar delimitando lóbulos. Frontal, parietal, temporal, occipital, de la ínsula y el límbico, ¿ya? Y los surcos, por otro lado, los surcos nos van a estar delimitando giros o circunvoluciones. Circunvoluciones. Entonces, Paul, ¿qué es un giro? ¿Qué es una circunvolución? ¿Qué es una cisura? Bien. Una cisura, como les había comentado, van a haber cisuras importantes, les voy a comentar en un momento, pero las circunvoluciones en general son estos relieves que van a ver acá. O sea, estas estructuras que ustedes ven como una especie de gusanitos, por así decirlo, se les conoce como giros o circunvoluciones. Entonces, este espacio y este otro espacio se les denomina como surcos, ¿de acuerdo? Se les va a denominar como surcos y que nos va a estar delimitando giros. Entonces, acuérdense, fisuras en el cerebro nos van a estar delimitando lóbulos. Dentro de los lóbulos va a estar delimitado por surcos, nos van a formar los giros, ¿ya? Quiero que tengan en cuenta o al menos relacionen lo que les estoy mencionando, ¿ya? Listo. Además de las caras, ¿de acuerdo? Además de la cara externa, cara interna y cara inferior, nosotros debemos reconocer polos. Vamos a tener un polo frontal por un lado que va a estar relacionado con el lóbulo frontal, un polo occipital que va a estar relacionado en la parte posterior con el hueso occipital y un polo temporal que justamente es la prolongación del lóbulo temporal. A este polo temporal también se le conoce como polo esfenoidal, ¿ya? Entonces vamos a tener esas cosas, ¿ya? Acuérdense diferencia entre cisura y surco y qué nos está delimitando cada una de ellas, ¿de acuerdo? Además de que las cisuras son más profundas, ¿no? Eso sí lo saben de repente, y los surcos son menos profundos.
aunque eso es relativo, ¿ah? Me he encontrado con uno que otro surco que es bastante profundo y podría clasificarse según esa característica bien como una cisura, ¿no? Pero lo que sí deben de recordar siempre es que la cisura te delimita lóbulos y los surcos te delimitan giros o circunvoluciones, ¿ya? Listo, entonces, como les había comentado, ya tienen la PPT, y entonces nos vamos a tener lóbulos, ¿de acuerdo? Perdón, perdón, spoiler, ya. Bueno, entonces vamos a tener lóbulos. Nuestro lóbulo frontal, por un lado, nos va a estar, se va a encontrar en la parte anterior. Para ello, nosotros vamos a delimitarlo justamente acá, por esta gran cisura, que se le conoce como la cisura central. ¿De acuerdo? Cisura central. Luego, cisura central o cisura de Roland, ¿ya? Es una cisura. Luego, en la cara lateral, desde la base, mejor desde la cara inferior hacia la cara externa, ahí lo estoy dibujando, se va a proyectar a la cara externa, nos va a formar un giro, perdón, una cisura, que es la cisura longitudinal, perdón, la cisura lateral. Cisura lateral o también denominada de Silvius, ¿de acuerdo? De Silvius. Luego, en la parte posterior, nosotros vamos a tener acá esta cisura, que se ve poquito, de hecho, en la cara externa, que se le conoce como la cisura perpendicular. Perpendicular. Esta cisura perpendicular no se logra ver mucho en la cara externa, pero en la cara interna sí se nota bastante, ¿de acuerdo? Incluso llega hasta acá, ahí está. Esa es la cisura longitudinal, perdón, la cisura perpendicular, ¿ya? Entonces, estas cisuras, si se dan cuenta, nos van a estar delimitando lóbulos. Luego vamos a tener otra cisura, ¿de acuerdo? Que se está acá, esta de acá, que se le conoce como cisura calloso marginal. ¿Ya? Entonces, estas cisuras nos van a estar delimitando lóbulos. Entonces, por delante de la cisura central, nosotros vamos a tener al lóbulo frontal. Por detrás de la cisura central, vamos a tener al lóbulo parietal, hasta la cisura perpendicular externa. Por debajo de la cisura lateral o de Silvio, vamos a tener al lóbulo temporal. Dentro de o sea, si yo abro los labios del lóbulo temporal y del lóbulo frontal, yo lo que voy a encontrar es este lóbulo que se le conoce como el lóbulo de la ínsula. Y acá en esta muestra real también se ve. Se dan cuenta que se están formando una serie de surcos, ¿cierto? Una serie de giros acá. Se están formando estos giros. Estos giros van a corresponder a lo que es el lóbulo de la ínsula. Y por último, vamos a tener este lóbulo límbico que se va a ver en la cara interna y en la cara inferior, ¿ya? Este es el lóbulo límbico. Listo, entonces ya hemos visto que las cisuras nos está delimitando lóbulos. Ahora vamos a ir justamente a detallar la cara externa, la cara interna y la cara inferior. En la cara externa, ¿qué es lo que vamos a tener? Primero, vamos a tener a las cisuras, que ya la conocen, que es esta acá, la cisura de Silvio. La cisura de Silvio, como les había comentado, va a estar separando el lóbulo tanto frontal, parietal, del lóbulo temporal. Esta cisura de Silvio va en su recorrido en la cara externa, se va a ramificar en dos porciones. Una que se le conoce como la rama anterior y otra que es la rama ascendente y otra que es la rama posterior, que vendría a ser todo esto, ¿ya? Esa es la división del lóbulo, perdón, de la cisura de Silvio. Que es importante recordarlas porque lo voy a mencionar en un momento por qué es importante, ¿ya? Luego vamos a tener nuestra cisura de Rolando, o también conocida como cisura central o surco central, que ya lo había comentado, que es este de acá. Ahora, ¿cómo yo puedo reconocer que es el surco central o la cisura de Rolando? Sencillo. En la cara inferior, justo antes de llegar a la cisura de Silvio, se va a encontrar un pliegue de paso que va a estar relacionando ambos lóbulos, tanto el frontal como el parietal, que a este pliegue de paso se le conoce como el opérculo. A ver, lo voy a escribir acá. Se le conoce como el opérculo rolándico. ¿Listo? Opérculo rolándico, que es un pliegue de paso que va a estar relacionando el lóbulo frontal con el lóbulo parietal. Entonces, ¿qué es lo que sucede? La cisura central o la cisura de Rolando
no llega a tener contacto directo con la cisura de Silvio, jamás, nunca. Y si llegasen a encontrar de repente por casualidad que la cisura central llega a tener comunicación con la cisura de Silvio, eso es aparente, porque internamente, si ustedes llegan a abrir, van a poder encontrar este opérculo rolándico o el pliegue de paso parieto-frontal o frontoparietal, ¿de acuerdo? Frontoparietal inferior, porque hay otro pliegue de paso, pero eso se va a ver en la cara, en la cara interna del cerebro, que se conoce como el pliegue de paso frontoparietal superior, ¿ya? Entonces, pueden denominarlo así: opérculo rolándico, opérculo central o pliegue de paso frontoparietal. Cualquiera de los nombres vale. Luego vamos a tener la cisura perpendicular externa, que como les había comentado, en esta imagen lo grafica muy bien, que no se logra ver. Entonces, ¿cómo voy a delimitar el lóbulo occipital, Paul? Sencillo. Entre el lóbulo temporal y el lóbulo occipital, acá, se va a formar una escotadura, una muesca, que se le conoce como la escotadura temporooccipital. Yo voy a trazar una línea imaginaria que va a conectar con la cisura perpendicular externa y acá nos va a delimitar justamente nuestro lóbulo occipital. Luego vamos a ver que en esta porción, acá, justamente acá, así, también teniendo en cuenta como esta muesca, esta escotadura temporooccipital, se va a formar nuestro lóbulo temporal, este de acá, ¿de acuerdo? Lóbulo temporal, acá está, lóbulo temporal. Y acá vamos a tener nuestro lóbulo parietal. Y acá nuestro lóbulo frontal. Listo, entonces es así como nosotros vamos a delimitar nuestros lóbulos, ¿ya? Y ahora, como les había comentado, en el lóbulo frontal vamos a ver una serie de giros, ¿de acuerdo? O circunvoluciones, y esos giros van a estar determinados por estos surcos, ¿ya? Vamos a tener por un lado el giro frontal, el giro frontal superior, el giro frontal medio y el giro frontal inferior, que es este de acá. Este giro frontal inferior va a dividirse además en tres porciones. Vamos a tener la porción opercular, la porción, si se dan cuenta, se forma un triangulito. Y ya ven que les había comentado que esta división de la cisura de Silvio me va a servir para delimitar justamente el giro frontal inferior en tres porciones, que es la pars opercular o la porción orbitaria, la pars triangular o la porción triangular y por último la porción opercular, ¿de acuerdo? La porción opercular. Y luego acá vamos a tener justamente al giro frontal ascendente o al giro pre-rolándico porque está en relación o está antes de la cisura rolándica, ¿de acuerdo? Entonces todo esto va a formar el giro frontal ascendente o el giro frontal, perdón, el giro prerolándico, ¿ya? Ahora, ¿por qué es importante? Les voy a comentar algo brevecito nada más sobre el giro prerolándico. El giro prerolándico se encuentra lo que comúnmente se conoce como el homúnculo motor, ¿de acuerdo? No sé si han escuchado hablar de repente en su academia del homúnculo de Penfield, ¿no? Que es una representación somática, es decir, de nuestro cuerpo, a nivel justamente del giro frontal, del giro pre-rolándico o precentral, ¿ya? Ahí se va a proyectar o van a estar relacionadas, se va a proyectar el rostro, la mano, el tronco, solamente en la cara externa. Y en la cara interna se va a proyectar parte del miembro inferior y las piernas, también hasta los pies, ¿ya? Pero quiero que recuerden eso, porque es importante este giro frontal ascendente o el giro frontal prerolándico, porque ahí se va a encontrar el homúnculo motor de Penfield, ¿ya? Bien, a nivel del lóbulo parietal, y lo voy a demarcar mejor acá, acá tenemos nuestro surco central, acá tenemos esto de acá y esto de acá. ¿Qué vamos a tener a nivel del lóbulo parietal? Vamos a tener el giro postcentral, que es este de acá, el giro postcentral, que aquí también va a estar relacionado el homúnculo de Penfield sensitivo, ¿de acuerdo? Por el prerolándico era motor, el homúnculo de Penfield prerolándico era motor, pero el giro, el giro parietal perdón, el giro postcentral, ¿de acuerdo? Postcentral va a estar relacionado con el homúnculo sensitivo de Penfield, ¿de acuerdo? Luego vamos a tener el lobulillo parietal superior, que es este de acá, lobulillo parietal superior, que va a estar delimitado por el surco parietal superior, ¿de acuerdo? Y vamos a ver que este lobulillo parietal inferior va a dividirse en dos porciones por este surco que se le conoce como el surco, el surco de Jensel, ¿de acuerdo? Este surco de Jensel nos va a estar delimitando
el giro supramarginal y el giro angular, ¿ya? Listo, entonces eso es lo que nosotros vamos a encontrar a nivel del lóbulo parietal. A nivel del lóbulo occipital, perdón, temporal, vamos a tener nuestro giro frontal, nuestro giro temporal superior, giro temporal medio y el giro temporal inferior, ¿ya? Que van a estar delimitados por los surcos del mismo nombre, ¿no? Surco temporal superior, surco frontal, temporal inferior. Y a nivel del lóbulo occipital vamos a tener el surco occipital transverso y el surco parieto-occipital, que es la incisura o la incisura preoccipital, o la también conocida como la cisura semilunares, que vendría a ser justamente este de acá, ¿ya? Listo, entonces eso es lo que vamos a ver a nivel de cada lóbulo. Luego vamos a ver en la cara, vamos a encontrar. En la cara interna, lo que vamos a ver va a ser justamente una prolongación del lóbulo frontal, uy, caramba, una prolongación del lóbulo frontal, es decir, el giro frontal superior va a proyectarse o va a dar una especie de curva, ¿de acuerdo? Va a dar una especie de curva y se va a ver en la cara interna, o sea, no es, simplemente es una continuación del giro frontal superior, ¿ya? Que vendría a ser este acá, giro frontal superior, ¿ya? Giro frontal superior, o también denominado medial, ¿no? Que simplemente es una continuación. Luego vamos a ver que a nivel del lóbulo temporal, ¿de acuerdo? A nivel del lóbulo temporal, vamos a ver al giro dentado, ¿de acuerdo? ¿Qué es este acá? A ver, vamos a ver, esto me está molestando un poco. ¿Ya? Vamos a tener acá al giro dentado, ¿ya? A nivel del lóbulo frontal, ¿de acuerdo? A nivel del lóbulo frontal y parietal, a este nivel vamos a tener acá al lobulillo paracentral, ¿de acuerdo? Este es el lobulillo paracentral. Luego vamos a tener, perdón, esto de acá no. Este no es el lobulillo paracentral. Este vendría a ser el lobulillo, no sé, el lobulillo paracentral, sí. Y este vendría a ser la precuña. Precuña. Y este vendría a ser la cuña. Y esta la língula. Ahora, se llama cuña porque justamente tiene la forma de medio triangular, ¿de acuerdo? Esta vendría a ser la cisura perpendicular interna, y esta vendría a ser el surco calcarino. O sea, entre el surco calcarino y la cisura perpendicular interna se va a formar esta porción, este segmento en la cara interna, que se le conoce como cuña. Entonces, antes de la cuña se va a formar, o nosotros lo vamos a ver en la cara interna, una especie de relieve cuadrangular que se le conoce como la precuña. Y más anterior a esto se va a encontrar el lobulillo paracentral. Se denomina paracentral porque este cachito que ustedes ven de acá es una continuación de la cisura central. Por eso se llama lobulillo paracentral, porque va a estar en la circunferencia, o mejor dicho, va a estar en la periferia de la cisura central. Y como les había comentado, hay en la parte de la cara interna hay un opérculo frontoparietal inferior. Este vendría a ser el pliegue de paso frontoparietal superior. ¿De acuerdo? Que nos va a estar separando, o bueno, es una continuación entre el frontal, que vendría a ser este, y el parietal. De ahí que también se llama lobulillo paracentral. Bueno, con respecto al lóbulo límbico, ¿cómo va a estar demarcado? El lóbulo límbico, ya les había comentado que va a estar delimitado por el surco calloso marginal, y va a estar relacionado por esto que vendría a ser el giro del cíngulo, ¿de acuerdo? Del cíngulo. ¿Qué más vamos a tener en la parte interna a esta porción que se le conoce como el istmo, ¿de acuerdo? Como el istmo, ya, el istmo. Y por último vamos a tener al giro parahipocampal, y toda esta porción nos va a estar formando justamente el lobulillo límbico, ¿de acuerdo? El lobulillo límbico. Bueno, en la cara inferior, ¿qué es lo que deben de recordar al menos importante de la cara inferior? Es que la cisura de Silvio nace en la cara inferior del cerebro, ¿de acuerdo? ¿Dónde va a nacer? Va a formarse justamente acá, en esta pequeña porción, en la parte lateral. Aquí se está formando una especie cuadrangular, ¿ya? A esta región que les estoy señalando o que les estoy demarcando se le conoce como la sustancia perforada anterior. La sustancia perforada posterior va a estar en relación con los pedúnculos
cerebrales que les había mencionado ya hace un momento, ¿no? Entonces, esta sustancia perforada anterior va a estar delimitada anteriormente por las cintillas olfatorias o las cintillas blancas también denominadas acá. Hacia la parte lateral va a estar relacionada con la cintilla óptica y hacia la parte, hacia la parte medial va a estar relacionado con la cintilla óptica y hacia acá se está relacionando con el giro parihipocampal. Entonces, de la diagonal justamente entre la cintilla olfatoria y el giro parihipocampal va a formarse la cisura de Silvio, ¿de acuerdo? Y esta cisura de Silvio se forma acá y va a expandirse en la cara externa en la disposición que ya les había comentado, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a ver acá? A nivel del lóbulo frontal vamos a ver los surcos, ¿de acuerdo? Vamos a tener el surco olfatorio y el surco orbitario. Acá está, nuestro surco orbitario. Entonces vamos a tener por un lado el giro recto que se va a formar acá y vamos a tener los giros orbitarios que van a ser el anterior, el posterior, el medial y el lateral. ¿De acuerdo? Entonces estos vendrían a ser los surcos. Este es el surco orbitario y este es el surco olfatorio, ya que nos va a estar delimitando giros. Eso es a nivel del lóbulo frontal. A nivel del lóbulo occipito temporal, también se van a formar una serie de surcos mediante el surco occipito temporal y colateral. Este vendría a ser el surco occipito temporal, este de acá. Surco occipito temporal. Y este de acá va a formarse o va a formar el surco colateral. ¿Y qué nos va a estar demarcando? Nos va a estar demarcando el giro temporal lateral, el giro temporal medial, perdón. A ver. Ya. Nos va a estar demarcando el giro temporal lateral y el giro temporal medial, ¿de acuerdo? Este giro temporal medial se va a dividir en dos porciones, el giro parihipocampal, por un lado, y el giro de la língula, acá, a cada lado, ¿de acuerdo? Entonces, esas van a ser las porciones que nos van a formar el giro occipito temporal medial. Eso es en relación a la cara interna, ¿ya? Entonces ya chicos, para no aburrirlos más, de repente están cansados o quieren hacer otras cosas, vamos a hablar un poquito de la irrigación del sistema nervioso como tal, ¿ya? Entonces, la irrigación del sistema nervioso central va a estar dado por dos sistemas, ¿ya? Dos sistemas importantes que se le conoce como, por un lado vamos a tener el sistema carotidio acá, y por otro lado vamos a tener el sistema, mejor hacer el punto. Vamos a tener el sistema carotidio y el sistema vértebrovascular. Al sistema carotidio también se le conoce como sistema de circulación anterior y al vértebrovascular se le conoce como sistema de circulación posterior, ¿ya? ¿Qué es lo que sucede? A ver, la irrigación tenemos que partir desde sus orígenes, ¿no? Para poder más o menos comprenderlos. A partir del corazón, ¿de acuerdo? Del lado del ventrículo izquierdo se va a formar la aorta. Ya ustedes ya bien lo saben, ¿no? Se forma la aorta y esta aorta tiene porciones. Una porción ascendente, el callado de la aorta y la porción descendente. Entonces, justamente del callado de la aorta se van a formar ramas, ¿de acuerdo? Ramas, una hacia el lado derecho y otras dos hacia el lado izquierdo. Hacia el lado derecho se va a formar lo que comúnmente se conoce como el tronco brachiocefálico. Y hacia el lado izquierdo se van a formar dos arterias. La arteria carótida común izquierda y la arteria subclavia izquierda. Se van a formar esas dos ramas. Entonces, ¿qué es lo que sucede? A nivel de la arteria del tronco brachiocefálico, se va a dividir en dos ramas. O sea, forma el tronco y se va a dividir en dos ramas. La arteria común, perdón, la carótida común derecha, que va a ascender, y la arteria subclavia, que ahí está, se está formando. Acá está. Entonces vamos a tener carótida común derecha y la arteria subclavia, por un lado, que se va a formar a partir del tronco brachiocefálico. Sin en cambio, la carótida común izquierda o carótida primitiva izquierda se forma directamente de la aorta. Y la arteria subclavia también se forma directamente de la aorta. Es decir, no hay tronco brachiocefálico al lado izquierdo. Solamente vamos a hablar del tronco brachiocefálico cuando estemos refiriéndonos al lado derecho. ¿De acuerdo? Listo. Y a partir de la carótida primitiva se van a formar dos arterias, que es la carótida externa y la carótida interna. La carótida externa no nos importa en este momento para explicar la irrigación,
sino la carótida interna. Esta carótida interna, cuando llega al encéfalo, se va a dividir en ramas, se va a dividir en 3 ramas importantes. Una, la comunicante posterior, otra, la arteria cerebral anterior, y esta cerebral anterior va a formar una rama de comunicación con la cerebral anterior del lado opuesto, que se le conoce como la comunicante anterior. Y otra rama va a ser la arteria cerebral media. Entonces, son estas 3 ramas importantes: comunicante posterior, cerebral anterior y cerebral media, las que van a formar, o son las últimas ramas de la arteria carótida interna, ¿ya? Entonces, eso es por un lado, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Vamos a ver luego que a partir de las arterias subclavias, ¿de acuerdo? Tanto del lado derecho como del lado izquierdo, van a formarse comúnmente 4 ramas, ¿de acuerdo? De estas 4 ramas, la que nos importa o la que les debe tener en cuenta para sistema de irrigación es la arteria vertebral, que es la primera o segunda rama, si no mal recuerdo, es la primera rama de la arteria subclavia, ¿de acuerdo? Esta arteria vertebral, una vez que ha salido de la subclavia, va a pasar por los agujeros transversos de las vértebras cervicales hasta llegar a la parte anterior del tronco encefálico para formar la arteria basilar, ¿de acuerdo? Perdón, antes de llegar a formar esta arteria vertebral en su recorrido va a formar una serie de ramitas que es la arteria cerebelosa posterior inferior y la anterior. Pero luego se va a formar ambas arterias, arteria vertebral derecha y arteria vertebral izquierda, van a formar la arteria basilar. Y a partir de esta arteria basilar se van a formar la arteria cerebelosa anteroinferior, las arterias pontinas, la arteria cerebelosa superior. Y por último va a formar la arteria cerebral posterior. Entonces, ustedes de repente han escuchado sobre el polígono de Willis, ¿no? Pero no es un polígono como tal, sino que es un circuito arterial. Y este circuito arterial lo que hace, o conocido como el circuito de Willis, de acuerdo al circuito arterial de Willis, lo que hace es formar una serie de comunicaciones y anastomosis para que, si por un lado una arteria se obstruye, pueda ir por otra arteria y continuar su recorrido y no afectar a ciertas áreas del cerebro. Bien, esta es la ramificación de las arterias de la irrigación del encéfalo, tanto el sistema anterior, a ver, perdón, chicos, este del sistema anterior, y este del sistema posterior, ¿ya? Sistema posterior. Entonces, en general, aprenderse las ramificaciones de todo esto es un poquito complicado, ¿ya? Lo que quiero que se lleven de esto, al menos, son los territorios arteriales. ¿Qué sucede? La arteria cerebral media, esta, en el cerebro, se va a encargar de irrigar la cara externa. Entonces, el territorio de la arteria cerebral media va a ser la cara externa. Les pongo un ejemplo. Si hay una oclusión a nivel de la arteria cerebral media en la cara externa, recordemos qué áreas se encuentran ahí. Se va a encontrar, ¿se acuerdan del homúnculo motor, cierto? Que se encuentra en el giro precentral. Entonces, si no llega sangre al giro precentral, que habíamos comentado que es el homúnculo motor de Penfield, ¿qué es lo que sucede? Entonces, digamos, ¿no? Hay una obstrucción a nivel de la arteria cerebral media del lado derecho, ¿de acuerdo? Entonces, no está llegando a irrigar el homúnculo motor de Penfield. ¿Qué va a suceder? Del lado contralateral, del lado izquierdo, voy a empezar a tener debilidad muscular, ¿de acuerdo? No voy a tener fuerza para poder aprensar o incluso va a haber, se va a caer, ¿cómo se llama? El brazo, ¿de acuerdo? Entonces, acuérdense de eso, porque por eso es importante que más que recuerden las ramificaciones, quiero que se recuerden de los territorios que van a irrigar. Entonces, arteria cerebral media, cara externa. La arteria cerebral anterior, ¿dónde estás? Arteria cerebral anterior, esta de acá, se va a encargar de irrigar la cara interna del cerebro, es decir, que está relacionado con ¿qué? Con el lóbulo límbico. Les comento así un detallito pequeño, el lóbulo límbico está relacionado con los recuerdos emocionales y con áreas olfativas. Por ejemplo, 14, de repente han recibido algún perfume
de su ex, qué sé yo, de su enamorado, de su enamorada. Entonces, este perfume ustedes lo van a asociar a un recuerdo emotivo. Entonces, el lóbulo límbico se encarga de asociar ese recuerdo con ese olor. Está bastante relacionado a la emoción con la olfacción. Entonces, si esta cara interna llega a no tener, ¿cómo se dice? No llega a tener riego como tal, entonces, ¿qué sucede? Ciertas partes de esa área, como el lóbulo límbico, van a verse afectadas, entonces no va a poder generarse recuerdos emocionales, o incluso la persona puede llegar a perder los recuerdos relacionados con el olfato, ¿no? Dicen, ¿te acuerdas del olor del perfume que te regalé el 14? Dicen, no, no lo recuerdo, de repente porque tiene alguna alteración a nivel de la arteria cerebral anterior, ¿ya? Entonces, quiero que se recuerden de eso. Cara interna, ¿quién va a estar irrigándola? La arteria cerebral anterior. La arteria cerebral posterior, va a estar encargada de irrigar la cara inferior. Inferior. Entonces, ¿cuál es la cara inferior? La cara inferior habíamos comentado que va a estar justamente relacionada con parte del lóbulo temporal, también occipital, ¿ya? Entonces, tengan en cuenta eso. Que se recuerden qué ramas forman qué ramas, quiero que recuerden el territorio arterial de estas tres arterias importantes: cerebral anterior, cerebral media y cerebral posterior. Bueno, chicos, hasta aquí voy a dejar el introductorio. Es un introductorio, se ha ido bastante, casi han sido 2 horas. Si tienen alguna duda o pregunta, no sé, hasta este punto, la pueden hacer con toda confianza. eh, o en todo caso, si ahorita no tienen ninguna duda, ninguna pregunta, me pueden contactar al interno, ¿ya? Las diapositivas que he usado el día de hoy son de mi compañero Roland Sáenz, que no ha podido venir. Visítenlo en su canal Neurostroming Brain en Instagram. Sube contenido a veces bastante interesante. Y bueno, a mí también me pueden seguir en mi Instagram, lo puse al inicio, es Kevin Poltine de la Cruz, que también subo contenido relacionado a la anatomía que me gusta, ¿no? Si tienen preguntas, chicos, si no lo dejamos hasta acá. ¿No hay dudas, no hay preguntas? ¿Todo, todo claro? Uy, me quedo solo, creo. Ya, bueno. Bueno, entonces.